Muy buenos días y bienvenidos a Micro Abierto, el programa de la radio interescolar. Os saludamos hoy desde el Colegio San Viator, muy bien acompañada con los alumnos de cuarto de la ESO B, que se convierten por un día en auténticos periodistas. Comenzamos. En el Colegio San Viator, como decíamos, me encuentro muy bien rodeada de Olaya, Victoria, Alicia, Eva, Beatriz, Carol, por el otro lado Jorge, Paloma, Roberto, Cillín, Blanca y Amelia. Buenos días, chicos. Buenos días, ¿cómo estáis? Tengo muchas ganas de escucharos, porque veo que traéis un programa muy completo y lleno de información, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar ya con Alicia y Victoria. Buenos días, chicas, comentadme. Buenos días, señores oyentes. Estamos aquí otro día más con Alicia Jiménez y Victoria Pitarch para amenizarles esta dura entrada de semana. Todos odiamos los lunes. Para que disfruten al máximo, pueden escribirnos y contactar con nosotros en nuestro Twitter o Facebook. También en nuestra página web, donde podéis encontrar imágenes y noticias exclusivas. Hoy les traemos noticias recientes que han creado un fuerte impacto en la sociedad y dan mucho que hablar. Para ello, contamos con un equipo especializado en este tema que hará su análisis sobre estos conflictos. A continuación, damos paso a nuestra reportera Carol. Adelante, Carol. Buenos días. Los conflictos religiosos internos en el mundo han alcanzado en 2012 el nivel más alto de los últimos 6 años. Se han analizado 198 países, de los cuales el 33% experimentan altos enfrentamientos religiosos, tales como violencia sectaria, terrorismo o acoso. Lo más significativo ocurre en Oriente Medio y Norte de África. Además, se han incrementado el número de ataques contra iglesias coptas y propiedades cristianas en Egipto, así como el recrudecimiento en China de los enfrentamientos interreligiosos. Egipto, Indonesia, Rusia, Pakistán y Vietnam sufren los conflictos religiosos más intensos. Por otra parte, se mantiene el número de países cuyos gobiernos impusieron restricciones o prohibiciones a las prácticas religiosas. Cristianos y musulmanes han sido estigmatizados y, al igual que los judíos, han sufrido las mayores hostilidades en estos últimos años. También en el acoso contra las mujeres con connotaciones religiosas por la forma de vestir ha ido en aumento. Sin embargo, la violencia religiosa se ha reducido en algunos países como Costa de Marfil, Etiopía, Chipre y Rumanía. Un tema complicado el que nos trae Carol. Muchas gracias y buenos días, que no te había saludado. Y vamos a continuar ahora con Bea y Eva, que también nos van a hablar, ¿verdad?, del Holocausto, un tema que nos explicarán ahora. Contadnos. Buenos días. En primer lugar, haremos una breve alusión a las víctimas del Holocausto judío durante la Alemania nazi debido a la conmemoración del 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Buchenwald, que tuvo lugar el fin de semana pasado. El campo de concentración de Buchenwald fue uno de los más grandes en territorio alemán. Estuvo en funcionamiento desde 1937 hasta 1945. El número de víctimas provocadas por las enfermedades, los trabajos forzados, la tortura y los fusilamientos se estiman unas 56.000, entre ellas 11.000 judíos. En este emotivo acto conmemorativo, familiares de los prisioneros procedentes de Alemania, Polonia y Francia plantaron 12 árboles cerca del antiguo Camino de Sangre, y en el lugar en el que los nazis decidían el destino de los prisioneros se colocaron flores blancas y rojas. Para los supervivientes, de los cuales muchos de ellos iban vestidos con el uniforme de prisioneros, este fin de semana fue una jornada de reencuentro. Algunos se aventuraron por primera vez a revivir la historia, a emprender el regreso al lugar en el que tanto sufrimiento pasaron. Otro de los genocidios más conocidos es el armenio, del que se cumplen ahora 100 años. En algunas ciudades, como en Córdoba, se celebran unas actividades para conmemorarlo. El 19 de abril se realizará el acto central en el Teatro Libertador San Martín, con la participación de todas las autoridades provinciales, municipales, académicas e institucionales, así como la comunidad armenia y local en general. El 24 de abril se celebrará la misa en la Catedral de Córdoba y la marcha por la libertad y la justicia. En estos dos genocidios se ha tratado de utilizar la religión como una excusa para exterminar aquella que es distinta a la que tú profesas. Con estas dos conmemoraciones, aparte de recordar a las víctimas, también se intenta concienciar a todos los seres humanos para que no se repita este tipo de situaciones. Como decíais, hay que recordarlo, ¿verdad? Hay que conocer la historia para no volver a cometer los mismos errores que ya cometimos. Vamos ahora, si os parece, con un anuncio, porque es que Olaya, buenos días. Buenos días. Nos trae unos consejos publicitarios, ¿verdad?
Pues sí, vamos a hablar del nuevo Autoplus con airbums adosados a las puertas que se convierten en unos eficaces protectores de la carrocería ante pequeños golpes y rozaduras. Tiene una amplia gama de motorizaciones gasolina y turbodiesel. Equipado con alumbrado diurno LED, detector de presión de los neumáticos, volante de cuero bitono, vidrios traseros sobretintados, llantas de aleación de 17 pulgadas, connecting box con toma USB y Bluetooth para la conexión telefónica a manos libres. Todo ello por menos de 16.000 euros. Estáis escuchando Micro Abierto, la radio interescolar. Pues muchísimas gracias, Olaya. Nos has dejado a todos con ganas de comprarnos el coche, ¿eh? O sea que habrá que echarle un vistazo. Vamos ahora a seguir con el tema central del programa, que es los conflictos religiosos en el mundo. Y es que en esta ocasión, Blanca y Cillín, buenos días, chicas. Buenos días. Nos vais a hablar sobre los católicos protestantes cristianos en Irlanda del Norte, ¿verdad? Sí. Bueno, pues adelante, os escuchamos. Buenos días. Vamos a hacerles un recordatorio sobre el pasado conflicto religioso de Irlanda del Norte. Fue una especie de guerrilla iniciada en la segunda mitad del siglo XX y que duró largo tiempo, incluso hasta nuestros días, que siguen sucediendo aunque con muy baja intensidad. En efecto, este conflicto no llegó a ser del todo una guerra, pero mucha gente afirma que sí, debido al gran número de bajas que produjo este enfrentamiento, en el que tuvo que intervenir el Reino Unido. Tengo entendido que el enfrentamiento sucedió entre la mayoría protestante de Irlanda del Norte y la minoría católica, pero el conflicto se extendió hasta la República de Irlanda y el Reino Unido. Es obvio que todo apunta más a un conflicto político que a uno religioso, puesto que los protestantes estaban a favor de la unión de Irlanda con el Reino Unido. En cambio, los católicos querían la independencia de la República. Pero en su origen es verdaderamente un conflicto religioso, puesto que en su inicio se produjo por la discrepancia entre los católicos nativos de Irlanda y los ingleses protestantes de la Iglesia creada por Enrique VIII. Lo cierto es que es una mezcla de los dos conflictos, dado que los protestantes siempre fueron partidarios del Reino Unido y los católicos tenían unas ideas más nacionalistas. Político o religioso, lo cierto es que este enfrentamiento dividió a Irlanda e Inglaterra durante largo tiempo. Un tiempo en el que podrían haber permanecido unidos de forma que su cultura y su política podían haber estado en armonía y no habrían costado tantas vidas. Es obvio que sí, pero ya no se puede cambiar el pasado. Solo espero que nuestros oyentes comprendan que es una tarea inútil repetir los errores, que ya han sucedido en la historia y que además podemos aprender la forma de evitarlos. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado útil este recordatorio para evitar que algo así suceda en el futuro. Con este nos despedimos. Que tengan un buen día. Muchas gracias, chicas, y vamos ahora a otro conflicto que desgraciadamente está constantemente de actualidad, ¿verdad? Porque Alicia y Victoria, que ya nos han saludado antes, nos van a hablar sobre el conflicto árabe-israelí. Adelante, chicas. Los conflictos entre los árabes y los israelíes no cesan. La soberanía de la Franja de Gaza, el reconocimiento de Israel y Palestina y de su derecho a existir, el destino de los asentamientos israelíes y de los refugiados palestinos o la relación de Israel con Siria y el Líbano son algunas de las principales cuestiones a día de hoy de estos problemas sociales. Las últimas noticias sobre los enfrentamientos es una denuncia de Amnistía Internacional, la cual acusa a grupos palestinos de crímenes de guerra en Gaza. La organización humanitaria culpa a grupos armados palestinos, incluido el brazo armado de Hamás, de haber cometido crímenes de guerra en Gaza mediante el lanzamiento indiscriminado de cohetes y proyectiles sin objetivo específico, que causó la muerte de civiles. Otro informe difundido ahora por la ONU destaca que el número de civiles palestinos muertos en 2014 en enfrentamientos con Israel alcanzó un nivel sin precedentes de más de 1.500 víctimas desde la Guerra de los 6 días de 1967. Además, la autoridad palestina ha suscrito el tratado que regula la Corte Penal Internacional, que podrá entrar a examinar las acusaciones por crímenes de guerra cometidos en territorio palestino. Sus responsables esperan que la justicia penal internacional actúe de oficio y abra una investigación sobre los hechos ocurridos en Gaza. El movimiento de resistencia islámica Hamás cuestionó la validez del informe de Amnistía Internacional y aseguró que los 13 refugiados palestinos murieron en un ataque israelí contra Gaza. Los palestinos no matan, se defienden con armas improvisadas de ataques con Israel con armas modernas, afirmó el dirigente de Hamás. La embajada israelí en Londres, donde se halla la sede de Amnistía Internacional, destacó por su parte que el informe refleja que Hamás tuvo como objetivo a la población civil israelí con sus cohetes y proyectiles de mortero. En conclusión, podemos sacar que matan en nombre de un Dios que no aprueba lo que hacen.
provocando una lucha sin sentido entre personas humanas, reivindicando sus luchas y sus propuestas de una forma muy agresiva y sangrienta sin llegar a ninguna conclusión clara entre los países. Muchas gracias por la información, Alicia y Victoria. Y vamos a aprovechar ahora para tocar otro tipo de tema porque Amelia... Hola Amelia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame, porque tú nos traes un consejo para este veranito, ¿verdad? Sí. Bueno, pues adelante, te escuchamos. En verano sol, vacaciones todo el año. Con un mundo de servicio de lujo a su alcance, hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y apartamentos, el mayor balneario científico de agua marina en Europa y centro médico especializado en salud y belleza, las mejores playas, una gran cantidad de restaurantes a tu disposición, lugares de ocio para niños, todo por un precio moderado. No espere más, llame al 91017-2647 y reserve ya. Verano Sol, ciudad de vacaciones, dígame. Bueno, pues vamos a aprovechar que nos ha hablado Amelia del verano para escuchar unos minutos de música, si os parece, chicos, y así extensamos un poco de los conflictos y luego lo retomamos. Vamos a ver. Volvemos con más temas y vamos a hablar y saludar a Paloma y Roberto. Hola chicos, buenos días. Buenos días. Que nos vais a hablar del yihadismo, ¿verdad? Un tema muy interesante y que también está muy de actualidad, por desgracia, así que cuéntanos. Otra de las noticias de carácter religioso ocurrida recientemente y en nuestro territorio es la de la célula yihadista desarticulada el pasado miércoles 8 de abril en Cataluña, que supuestamente planeaba implantar en territorio español los métodos asesinos del Estado Islámico. Los arrestados, según testigos protegidos y según las conversaciones entre ellos que fueron grabadas por los Mossos de Escuadra, pretendían secuestrar a una persona, vestirla con un mono naranja, someterla a un interrogatorio y degollarla ante una cámara para sembrar el terror. La policía cree que planeaban volar con una bomba a una librería judía en Barcelona y raptar a la directora de una sucursal del Banco Sabadell para obtener un rescate con el que financiar sus acciones criminales. La policía catalana frustró sus planes cuando aún estaba en una fase de ideación, según fuentes de la Fiscalía. El viernes 10 de abril, el juez de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, envió a prisión a 7 de los 11 detenidos. El grupo se hacía llamar Fraternidad Islámica para la Predicación de la Yihad y tenía como anagrama una metralleta y un machete. El grupo estaba liderado por un peluquero granadino que se había convertido al Islam en 2012. Uno de los problemas más importantes que tenemos en la actualidad, ¿verdad? El problema del yihadismo y de las religiones llevadas al extremo, sobre todo, pues muchas veces con el Islam estamos viendo muchas catástrofes y muchas matanzas, y es que sobre eso precisamente nos van a hablar Bea y Eva, sobre la matanza de Kenia. Buenos días. Hola, ahora hablaremos de la matanza de cristianos en Kenia, que aunque no nos afecta directamente, ha tenido una gran repercusión social en muchos países cristianos. El pasado jueves 2 de abril, los miembros de la milicia yihadista somalí Al-Shabaab asaltaron la Universidad de Garissa.
Empezaron disparando de manera indiscriminada, pero después separaron a los alumnos musulmanes y se cebaron con los cristianos. Mataron al menos a 147 personas. El ataque empezó de madrugada en la cual 5 hombres armados mataron a los guardias encargados de la seguridad del campus. Durante 16 horas, durante las cuales retuvieron a 400 de los más de 800 alumnos, las tropas kenianas asaltaron el campus a última hora. Los cinturones explosivos de los terroristas estallaron. Al-Shabaab es el principal grupo terrorista de Somalia. Esta organización golpea a los cristianos con la mayor crueldad y se esfuerza por atraer la atención sobre los actos cometidos. El hombre que ideó y planificó el último ataque ha sido identificado como Mohamed Kuno, profesor que dirigió una escuela coránica en Garissa y actual líder de Al-Shabaab. En los últimos tiempos, Kenia ha sufrido una oleada de ataques terroristas a consecuencia del colapso de Somalia como Estado unificado. Estos ataques se iniciaron cuando el país alcanzó cierto grado de éxito económico. Entre las opiniones sobre el porqué de estas acciones terroristas, las que están en boca de todos es que la misión consiste en incitar el odio étnico-religioso. Quieren hacer que los cristianos odien a los musulmanes. Esta sería la manera de hundir a Kenia y a Nigeria en un caos interno. Vamos a hablar ahora de eso precisamente que decíais, ¿no? Del odio que generan este tipo de actos en las personas y en el resto de sociedades, porque no se pueden tolerar, pero tampoco podemos dejarnos llevar por el odio. Vamos a ver qué nos van a contar Blanca y Sillín, ¿verdad? Que nos queréis introducir un tema, una opinión y un debate, me parece. Contadme. Buenos días, esta es la sección de tertulia y vamos a hablarles de los diversos temas que causan este clima actual, y no tan actual, de tensión religiosa, tales como el terrorismo, que parece haberse convertido en el principal motivo de miedo actual. Aquí estoy con mi compañera. ¿Qué opinas sobre el terrorismo? ¿Es grave la situación que tenemos en estos días? Bien, el terrorismo tiene gran historia. Uno de los más conocidos actualmente es el yihadismo, declarado por Bin Laden. El organismo tiene una gran relación con Estados Unidos, ya que aprovechó las fuerzas de los terroristas para derrotar a los soviéticos. España está hoy día en una situación peligrosa, ya que uno de los objetivos de los extremistas es reconquistar Al-Ándalus. Entonces, tal como tú dices, el mundo occidental parece estar bajo la amenaza de estos radicales religiosos. Pero me cuentas que no todo es blanco o negro. Estados Unidos tiene sus propios intereses, porque se ha hablado de que la explotación energética de algunas zonas árabes podría tener algo que ver con que en esas zonas haya muchos radicales yihadistas. Probablemente, pero hay países como Arabia Saudí que mantienen su relación con Estados Unidos y no ha habido problemas. Pero a pesar de todo, lo que hacen los radicales está fuera de toda justificación. Sí, pero lo que quieren ellos es expandir el Islam. Cierto, pero esa clase de motivación religiosa es incompatible con los derechos humanos y por tanto con la vida pacífica. En esto no te falta razón, pero el tercer líder del grupo terrorista ISIS fue un joven pacífico que sacó el doctorado de los estudios musulmanes y estuvo 10 años haciendo de imán en una mezquita. Entonces, según afirmas, ¿qué fue lo que produjo un cambio tan brusco en la vida y la ideología de este joven? Pues que los soldados estadounidenses ofendieron su religión. Así que era una persona pacífica como todos los demás. Hay que tener en cuenta que solo unos pocos musulmanes llegan a pasar al radicalismo. Solo un pequeño porcentaje de la rama de los chiíes participa en el terrorismo. En Occidente no se ve de la misma manera. Hay mucha gente que tiene islamofobia y quien piensa que todo lo que es musulmán de alguna forma tiene que ver con el terrorismo. La verdad es que el terrorismo es un miedo creciente y ciertas personas asocian a todos los musulmanes con una pequeña minoría que no les representa en absoluto. Yo creo que, ante todo, la gente tiene que pensar de forma racional apartando a un lado estos temores. Es una buena recomendación. Me parece que en esta tertulia hemos visto las dos caras de la moneda. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotras. Que pasen un buen día. Muchas gracias, Blanca y Sillín, por vuestra reflexión, muy interesante y muy necesaria también por lo que decíamos, ¿verdad? Vamos ahora con Jorge y Carol, que nos traen otro conflicto, el conflicto de Yemen. Buenos días. Buenos días. Pues contadnos. Los combates en Yemen continúan. Todo esto podría acabar en un país en el que los suníes y chiíes han sabido vivir en el pasado. El bando rebelde dice de liderar una revolución justa y Arabia Saudí sostiene que les bombardea para proteger el Estado yemení. Carol, ¿crees que realmente Arabia les bombardea para proteger el Estado yemení? En mi opinión, creo que Arabia Saudí puede tener sus motivos. Ya sean ciertos o no, también es verdad que los bombardeos perjudican a todos, incluso a quienes no están implicados. Por ello, no me parece la forma correcta para solucionar dicho problema. Bueno, está claro que no es la forma más correcta y ciertamente yo también pienso que no es la mejor opción para resolver un conflicto, al igual que no es justo que se vean perjudicadas las personas que no tienen nada que ver. Continuando con el tema, le planteo otra cuestión.
Un grupo chiita al cual está reclamando la defensa del Islam frente al actual gobierno laico dice que los motivos de la rebelión están originados por la decisión de que el presidente no tendría que ser descendiente de Mahoma. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Es cierto que hay un desacuerdo entre los chiíes y suníes con respecto al sucesor de Mahoma, pero el hecho de que el presidente sea o no sucesor, según mi parecer, debería ser irrelevante si es capaz de cumplir con sus funciones correctamente. Además, el hecho de que otros países como Irán ayuden suministrando armas y alentando la sublevación no promueve la paz, que es lo que se debería buscar. Sí, y lo sorprendente es la acción de Arabia Saudita, ya que en los últimos 20 años nunca había desplegado sus fuerzas militares con esta magnitud. ¿Por qué crees que tan repentinamente ha desplegado sus fuerzas militares sin haberlo hecho en tanto tiempo? Puede haber varios motivos, pero lo más seguro es que Arabia Saudita haya llegado a su límite de paciencia y también habría el problema del que hablamos, que está provocando en el balance regional una lucha más profunda y grave. Gracias por su sinceridad y con esto concluimos la entrevista sobre los conflictos en Yemen. Muy bien, muchas gracias Jorge y Calor por el análisis tan exhaustivo del conflicto, ¿verdad? Y las posibles explicaciones que puede tener. Vamos a pasar ahora a otro tipo de problema, pero no menos importante y también de mucha actualidad. Paloma y Roberto nos van a hablar de pateras, ¿verdad? Sí. Pues contadnos, adelante. Pues como última noticia les informamos de que un grupo de musulmanes tiraron por la borda a una docena de africanos cristianos que iban en una patera, que había salido el pasado día 14 de abril de Libia, con poco más de 100 pasajeros a bordo, rumbo a Europa. Los policías tomaron declaración el jueves a los supervivientes llegados a Palermo, Sicilia, a bordo del buque mercante Ellensburg que los había rescatado. En el comunicado de la Comisaría Central de Palermo se lee que los testigos sobrevivieron no a un hundimiento provocado por las adversas condiciones meteorológicas o a la ineficiente embarcación, sino generado por el odio humano. Durante la travesía, los nigerianos y ganeses empezaron a sufrir el hostigamiento y las amenazas de muerte de otros viajeros. La razón del resentimiento era el credo religioso, cristiano el de las víctimas, musulmán el de los agresores. Después, la situación se agravó y de la amenaza se pasó a los hechos. Según el comunicado de la policía de Palermo, los que sobrevivieron lo hicieron por agruparse y resistir unidos, formando una cadena humana para evitar caer en el mar. 15 individuos naturales de Mali, Costa de Marfil y Senegal quedaron detenidos como los presuntos autores del ataque. Se les acusa de homicidio múltiple con agravante de odio religioso. Estáis escuchando Micro Abierto, la radio interescolar. Bueno chicos, pues ya estamos llegando al final del programa, nos queda muy poco, pero bueno, viendo todos los temas que hemos tratado, que si el conflicto de Yemen, el yihadismo, la tragedia keniata, me gustaría que hiciésemos una especie de debate, no sé si os apetece, ¿sí? Sí. Pues venga, vamos a ello. ¿Quién quiere empezar? Por aquí, Victoria parece que tiene la palabra, ¿verdad? Pues adelante. Pues para finalizar el programa de hoy vamos a dar paso a un pequeño debate entre todo nuestro equipo sobre posibles soluciones a un gran problema que nos afecta a todos, como son los conflictos religiosos. Entre posibles medidas para erradicar este tipo de violencia, yo opino que una buena solución sería que la ONU plantease respuestas a estos conflictos, que suceden día a día y con los que no se puede seguir viviendo. Yo, sin embargo, pienso que el problema de todo esto radica en las religiones y que lo que el mundo entero debería hacer es prohibir y sancionar las religiones problemáticas o las doctrinas que apoyasen todo el daño que se puede hacer a la humanidad. Creo que te equivocas. Yo relaciono todos estos conflictos, aun religiosos, los catalogo en cierto modo también algo políticos. Si la gente no tuviéramos tantas diferencias entre nosotros, estos conflictos ya se habrían solucionado. Yo pienso que estos fanatismos no pueden estar basados en problemas de índole religioso, sino más bien de intolerancia, y son utilizados como una excusa para no respetar a los demás y acabar con todos los que piensan distinto. Pero esto no es así. Cada uno debe defender lo que cree hasta sus últimas consecuencias. Ya, pero no de manera tan agresiva y llevándose a un gran número tan considerable de personas muertas. Y no olvidemos todo justificándolo como mandato divino, y se les llega a considerar héroes. Está claro que esta gente no pertenece a ninguna rama de la religión. Se hacen llamar musulmanes, islámicos y en el fondo lo único que hacen es ensuciar el nombre de la religión a la que dicen pertenecer, ya que eso alguien religioso no lo consentiría ni lo haría. Yo creo que no castigaría, por ejemplo, a la gente que se inmola. Desde mi punto de vista, castigaría con más pena y con un mayor castigo a aquellos que los han adoctrinado tal y como ellos quieren. Si todo el mundo nos uniéramos contra ese sector,
ya se hubiera vaporizado. El problema es que el mundo se preocupa más por el comercio, las ventas, el dinero, que por conservar a la gente que mantiene eso a flote. Y total, si estos conflictos pasan a millones de kilómetros de aquí, ¿para qué hacerlos caso? Hasta que ocurren aquí, y nos queremos dar cuenta de que lo teníamos que haber solucionado antes. Un ejemplo clarísimo sería Charlie Hebdo. No se trata solo de solidarizarse con ellos comprando la tira semanal de ese periódico una vez en la vida. Se trata de hacer como ellos, salir a la calle, luchar, no atemorizarse. Eso es una locura, por Dios. Acabaríamos todos muertos. ¿Muertos? ¿Y de qué sirve estar vivo sin ser libre? Tenemos que luchar por empezar a ser libres y por no esperar a ver si salimos a la calle y recibimos un aviso de bomba, o desploman 2 torres gemelas, o hay una explosión en una estación de trenes. Luchar por empezar a ser felices sin nada ni nadie que nos pueda atemorizar jamás. Bueno, hasta aquí el debate de hoy. Con esto concluimos y uno de nuestros colaboradores despide el programa a continuación. Bueno, oyentes, el tiempo en radio es corto y esperando no haberles defraudado y que el espacio haya sido de su agrado, llegamos al final de nuestra sección. Pero antes de despedirnos, queríamos dar las gracias a todos nuestros invitados por haber venido y, como no, a ustedes, los oyentes, por su amable y necesaria compañía. Recuerden que mañana a la misma hora nos vemos con más noticias y temas de actualidad. A continuación, damos paso a nuestros compañeros para hablarles sobre las series y la televisión. Así que no cambien de dial. Un saludo y hasta mañana a la misma hora. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, chicos. Muy interesante todo lo que nos habéis contado, muy importante ese mensaje de tolerancia y de respeto hacia todos, ¿verdad? Y esa semillita contra el odio que habéis sembrado hoy aquí. Ahora, como decía Jorge, continuamos con el resto de compañeros, cambiamos de tema, pero nos seguimos escuchando aquí en la Radio Interescolar.